Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla Dilia Millán, adventista del séptimo día. En esta mañana, con la oportunidad de mostrarles esta preciosa Biblia, una reliquia. Dice que es de Casiodoro de Reina de 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602. Es una reliquia, la verdad, y es una oportunidad grandiosa escudriñar las escrituras como el Señor nos dice que las escudriñemos. Así como Martín Lutero, así como Guillermo Miller, la cual tomaban texto por texto y llegaban a toda la verdad de las cosas. Bueno, en esta mañana vamos a conocer un poco sobre quién es Dios, su poder, su eterno poder, y evidentemente vamos a conocer entonces todas las características de su poder y lo grande y maravilloso que es Dios. Vamos a ir a Nehemías 9, 6, 7. Nehemías 9, 6 y 7. Dice: Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y pusístele el nombre Abraham. Bueno, este era la alabanza de los levitas cuando había llegado Esdras allí a leerles, y la idea era salir hacia Jerusalén a la reconstrucción del templo. Ellos estaban allí, habían pedido perdón por los pecados de sus padres y estaban renovando su vida y obedeciendo a Dios como Dios lo quería. Así que aquí, vamos a ir aquí, tú, oh Jehová, eres solo, o sea, Dios es uno solo. Dice, y me manda, esta mosquita, la N, me manda a Segunda de Reyes 19:15. 19:15. Entonces vamos aquí a Segunda de Reyes 19:15. Dice, y oró Ezequías, el rey Ezequías, oró delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Aquí me dice que solamente eres Dios y que habita entre los querubines. Entonces, ¿quién era el que habitaba entre los querubines? Vamos a ir a Éxodo 25:22. Para entonces llegar a saber entonces quién es Dios, el que habita entre los querubines. Y dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Evidentemente me está hablando de Dios cuando se manifestaba en el templo. En el templo, listo. Ahora vamos a ir a Juan 17:3. Juan 17:3. Vamos a conocer de que también el apóstol Juan decía de que Dios era uno solo. Juan 17:3. Aquí me dice, Juan 17:3. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Aquí nos dice, evidentemente, también el apóstol Juan, como también los apóstoles creían y los profetas creían en un solo Dios. Ahora vamos a ver el poder de las características de Dios. Ese poder y esas características esenciales de Dios. Vamos a ir a Salmos 104:27. Salmos 104:27. Aquí dice: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, hártanse de bien. Esconde tu rostro y se túrbanse.
les quitas el espíritu y dejan de ser y tornarse en su polvo. Envías tu espíritu, críanse, y renuevas la haz de la tierra. Vemos cómo cuando el Señor está presente, ahí está toda la vida, pero cuando Él no está, todo desaparece y deja de existir. Bueno, vamos a ir ahora a Job 26, 7 al 14. Job 26, 7 al 14. 26, 7 al 14. Dice, extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él restringe la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Él cercó con término de superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Él rompe la mar con su poder, y con su entendimiento hiere la hinchazón suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. He aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán pocos hemos oído de él, porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Entonces vemos que Dios aquí nos está hablando sobre sobre la creación y el poder que se mantiene constantemente, ese poder inmenso. Y también vamos a ir, vamos a ver de que Él es un espíritu. Vamos a ir a Nahum 1:3. Nahum 1:3. Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Vemos que Dios es espíritu. Dios es espíritu, Dios es un espíritu, pero también Dios es un ser personal. ¿Por qué? Porque el hombre es hecho a su imagen y semejanza. Vamos, ¿cómo sabemos en quién entonces está reflejado ese ser personal? Está reflejado en Jesús, en su Hijo, que es la misma imagen de su sustancia, y lo vamos a ver en Hebreos 1:3. Hebreos a ver, Hebreos 1:3 me habla aquí, dice, vamos a leer desde el 2, que hablando de Jesús, dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos aquí la misma imagen de su sustancia, y también en Daniel 7:13 no lo menciona como uno parecido a un hijo de hombre. Vamos a ir también entonces a mirar sobre qué dice Pablo al respecto. ¿Qué dice Pablo? Vamos a ir entonces a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Mira que Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, él habló sobre nuestro amado Jesús, que era el reflejo, o era el ser personal de Dios, en el cual se revelaba Dios. También David lo describe de esta manera, y vamos a ir Salmos 113, vamos a ir a Salmos 113, 5 y 6.
¿Quién como Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como él? Y en Salmo 139, dice, 7 en adelante, hasta el 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Increíble, estás en lo alto, en lo bajo, en lo profundo, en todos lados, ¿cierto? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Dice David. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado de aquí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Perdón, era hasta el 10. Bueno, y sigamos leyendo. Vamos a leer aquí Salmo 139, 2 en adelante también. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto de todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. Más maravilloso es la ciencia de mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. Es increíble como David exalza el poder de Dios y su Santo Espíritu está sobre todas las cosas, ¿cierto? Ahora, entonces, también hablamos de las cosas invisibles de Él y su eterna potencia, que nos habla Pablo en Romanos 1:20. Romanos 1:20. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, divino, algo divino, no Trinidad, como las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Aquí está hablando del Espíritu, de todas las cosas las cosas invisibles que se ven, es en lo que ha hecho, se lo podemos ver en la creación, ¿cierto? Y que también podemos ver, dice, pero su testimonio solo puede ser entendido con la ayuda del Divino Maestro. ¿Cómo así? Vamos a ir a 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Ahora sí, aquí entramos entonces. ¿Quién es el testimonio? ¿Quién es el testimonio? ¿Quién me puede hablar del ser personal de Dios? Ya hablamos del Espíritu, de su poder, que está en todos lados, que las nubes es su estrado de sus pies y está en todos lados donde nosotros estemos y nos conoce tan perfectamente. Pero entonces también ahora me menciona aquí que quién, dice, porque quién, este es 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién de los hombres sabe lo que hay en mi corazón, si no soy yo o mi espíritu que está en mí? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí hay una muesquita, la cual me muestra aquí y me va a llevar a entender qué es el Espíritu de Dios. Ahorita vamos a ir allí, a esta cita bíblica que nos manda aquí. Vamos primero a continuar aquí con el 12. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Ahora sí vamos a ir a Romanos 8:9. Y cuando vamos a Romanos 8:9, aquí nos habla el Espíritu de Dios. Vamos a buscar qué significa entonces el Espíritu de Dios o qué es el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice Pablo. Nosotros estamos no estamos en la carne, sino en el Espíritu, pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
el tal no es de él. Mire, tan importante, acá me habla del Espíritu de Dios y aquí me habla del Espíritu de Cristo, que son unidos, ¿cierto? Es uno solo. Dice que el cual no, si no estamos en el Espíritu de Cristo, entonces el cual no es de él. Pero entonces vamos a comprender el más allá. Dice, más vosotros, vamos a mirar a ver esa muesquita, dice el Espíritu de Cristo. Vamos a conocer entonces cuál es el Espíritu de Cristo. Vamos a ir a Juan 14, 26. Primera de Corintios 2, 11 y 12 lo acabamos de leer, así que vamos a ir a Juan 14, 26. Y el texto con su contexto nos llevará a la plena verdad de todas las cosas. Juan 14, 26. Juan 14, 26 nos dice, mas el Consolador, wow, ¿cómo así? El Consolador. O sea que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios es el Consolador. Ahorita aquí hay una muesquita, una H, ahorita la vamos a leer, ir al texto donde nos envía. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, wow, también es el mismo Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, el mismo que el Padre enviará en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Acá me manda a esta muesquita, la H, y vamos a ir al verso 16. Pero también me manda aquí esa muesquita de la I. Aquí me manda también al verso 16. Quiere decir que el Consolador y el Espíritu Santo es el mismo. Entonces vamos a ir al versículo 16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado a una verdad, la cual continúa diciendo, Juan 14, 16, y aquí mismo, hablando de Romanos, Juan 14, 26, Juan 14, 26, Juan. Hay otras muesquitas que no las mostré, que las vamos a leer de todas maneras y por eso me devuelvo para seguir llevando la corriente de todo y para que miremos que estamos haciéndolo debidamente. Bueno, entonces Juan había perdido esta cita, así que le voy a colocar una muesquita acá para que no se me vaya a perder, que la vamos a utilizar varias veces. Dice Juan, versículo 16, hablando del Consolador y el Espíritu, y versículo 16 para hablar del Espíritu. Ahora me manda a Lucas 26, 49. Vamos entonces a ir a Lucas 26, 49. Aquí puede encontrar que Lucas 24, 49 dice, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. O sea que es el Espíritu Santo era el Consolador, el mismo que enviaría, el mismo Espíritu de Dios. Y aquí me manda a capítulo 15, 26, otra cita de aquí, 24, 49. Ahora vamos con el capítulo 15, 26. Capítulo 15 de Juan, el versículo 26. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. ¿Quién dijo? Jesús. Bueno, vamos a seguir aquí nuevamente en Juan 14. A ver qué más texto tenemos aquí. Dice Hechos 2:33. Vamos a ir a Hechos 2:33. Hechos 2:33. 2:33. Dice, así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bueno, el capítulo
el libro de Juan 14:26, con sus muesquitas, con el estudio y el escudriñamiento de la palabra de Dios, tal como el Señor quiere que nosotros las escudriñemos, está toda la respuesta, en la cual ha habido mucha controversia y lastimosamente hemos dicho, pero ¿por qué no comprendemos? ¿Por qué no sabemos? Simple y sencillamente, cuando vamos a la Reina Valera de 1260, mira, este es 1260, 1569, 1602, revisada en 1862, en 1906, en 1960, y que supone que esta es una de las más entendibles. Vamos a ir a Primera de Corintios 2:11. Aquí me dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Mire que aquí donde me habla del espíritu de Dios no hay ninguna muesquita, no tengo concordancia. Han eliminado la concordancia. Podemos ver de que no hay Biblia que me guíe a toda la verdad, sino es las Biblias que no han sido adulteradas realmente. Entonces, Dios, que tiene un propósito especial con su pueblo, Él nos guiará a toda la verdad. Bueno, mirando referente a lo que nos dice es la palabra del Señor, ahora llegamos a una parte muy esencial y que les voy a mencionar. Les recomiendo el libro de la educación, el capítulo La ciencia y la Biblia. Página 124 en mi libro, y en la último capítulo, en la última parte del libro, ahí hay muchas citas bíblicas y en todo. Busquémoslas todas y lleguemos a la verdad de todas las cosas. Y adicional, tenemos también los Hechos de los Apóstoles, en la cual la sierva del Señor nos menciona de que quién es el Espíritu y qué es lo que nosotros debemos hacer frente a esa doctrina del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, no es esencial, este es Hechos de los Apóstoles, en el título, el don del Espíritu, el capítulo 5, en la página 42, dice, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que es el Espíritu, que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Juan 15:26. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que es su obra de guiar a los hombres a toda verdad. No hablará de sí mismo. Juan 16:13. Dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Dice, los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres con conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo el pecado de justicia y de juicio. Juan 16:8. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia edificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. El pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he hecho. Así que en Juan 16:14 y 14:26. Vemos cómo la sierva del Señor también nos habla al respecto, pero ahora tenemos algo muy importante que hablar y decir aquí. Esto es un pequeño diccionario de los más, diccionario que no tiene nada de ciencia. Dice que el diccionario de la lengua española y otros enciclopedias también lo dicen. Vamos a buscar entonces qué significa la Trinidad. ¿Por qué hablamos de la Trinidad? Bueno, acá me dice Trinidad. Dice, misterio de la fe católica, según el cual Dios es uno y trino. ¡Wow! Es misterio de la fe católica. Realmente es un misterio de la fe católica y este pequeño diccionario, feíto, antiguo, no me está diciendo mentiras. Es una verdad
diciente y es una verdad presente. Bueno, recordando al respecto todo lo que tiene que ver nuestra historia y todo lo que tiene que ver realmente la profecía del estudio, el escudriñamiento de la palabra del Señor. Si nos vamos al año 313, después de la era apostólica de la muerte del Señor Jesús en la cruz, vino la era apostólica que fue hasta el año 313, cuando se dictó el Edicto de Milán. Y allí fue la tolerancia del cristianismo, donde Constantino dijo, no, pueden saber que hemos matado y hemos hecho cantidad de muertos y nada, no pasa nada, esa gente se multiplica, es mejor que los llevemos en la buena, démosle comidita, así, y así poder y autoridad, y entonces ellos empezarán a ser nuestros amigos y nos unimos y así fácilmente entonces vamos cambiando las doctrinas y vamos empezando a tomarlos para nosotros, porque en oposición y en la guerra no hemos sido capaces. Entonces Satanás también experimentó, les puso el deseo de que hicieran eso, y evidentemente en el año 321, aquí tengo un diagrama que he hecho, en el año 321, entonces fue la ley dominical más antigua que se conoce, ese fue el 7 de marzo. Esto fue sacado Conflicto de los Siglos y otros estudios, como los libros de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, y otras investigaciones. Y ya en el año 325 se hizo el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea era un concilio en el cual primero se formó, se organizó las formas elementales del credo católico. Y segundo, se hizo la organización y el culto de la Iglesia Católica. Y tercero, fue implementado todos los gérmenes de casi todas las corrupciones del cristianismo griego y romano. Ese fue el famoso Concilio de Nicea. Así que en este Concilio de Nicea se hizo algo especial, que distinguiría la Iglesia Católica y que las haría hijos de la gran ramera. Entonces, ¿qué era? Resulta que precisamente para el año 321, un sacerdote llamado Arrio, de Alejandría, que vivía en Egipto, se opuso contra Alejandro, otro sacerdote, que salió diciendo, de Bitinia, que dijo que no, hablando de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué hizo Arrio? Dijo, no, ¿quién dijo? Eso no es así, y empezó a exponer las verdades que él comprendía. Y entonces le dieron en el año 321 un llamado anatema. Tú eres Arrio, tú eres un anatema y tus seguidores también son unos anatemas. Entonces, en el año 325, en el Concilio de Nicea, Alejandro siguió en contra de Arrio hasta llegar al punto de que en el año 325 se renovara ese desprecio contra Arrio. Pero no solamente fue desprecio contra Arrio, sino que el poder de la luz divina hace que muchas personas crean a la verdad con un escrito está. Y resulta que muchas personas fueron perseguidas y Arrio fue desterrado, sus escritos fueron quemados y del año 325 en adelante hay una guerra interminable que se terminará hasta cuando nuestro amado Salvador regrese y terminen los 6.000 años de pecado en esta tierra. Porque el enemigo sabe que ese es un medio en el cual él ha trabajado arduamente. Siempre sabe y quiere ser igual a Dios. Y entonces de la única manera que puede él intermeterse allí es decir que el Espíritu Santo es una persona y que es la tercera persona de la Trinidad. Palabra que no sostiene la Biblia en ninguna parte de ella. Bueno, después de organizarlo de la parte de Nicea y de cerrar a aquellos que seguían hablando y predicando sobre la Trinidad, sobre lo que decía Arrio y lo que se habla de la palabra del Señor, entonces resulta y pasa que entonces en el año 351 a 476 se levantaron tribus bárbaras en contra de ese Roma pagana, y dijeron, no, nosotros somos arrianos, seguimos a la doctrina de Arrio, nosotros somos arrianos, somos tribus bárbaras que fueron llamadas así porque no tenían la misma lengua de Roma. Entonces,
se levantaron en contra de ellos y con sus doctrinas también. Y entonces el cuerno pequeño, Roma, la Iglesia Católica, tenía que arrancarlas a todas, pero todas se fueron uniendo una a una, hasta que realmente este fue el renacimiento de las tribus bárbaras del 351 a 476. Y ya en el 538, el primer príncipe del católico dio la caída al imperio romano como tal, que se convirtió, fue Clodoveo el que se convirtió, siendo godo, se convirtió y asimiló para sí la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Y de ahí en adelante empieza la guerra, y ya hasta que por fin, para el año 533 más o menos aquí en esa parte, en el año 533, ya entonces Justiniano dijo, no, ¿sabe qué? Démosle caída a todos los albigenses, a todos los que vayan en contra de esas doctrinas, y como Roma, esa ha sido su sede y ahora ya no lo tiene, pues entonces que ellos sigan siendo ese lugar, en ese lugar siga siendo entonces el pastor de todas las iglesias. Y fue en el 538 donde se implementó, ya que precisamente en ese mismo año fue cuando acabaron con los ostrogodos, que fueron las últimas 3 tribus arrancadas de las tribus bárbaras. Y en ese mismo año entonces se hizo el decreto de Justiniano, que el Papa como único pastor de todas las iglesias, y empezó la persecución más terrible de los 1260 años. Y aquí que terminó para 1798. Terminó para 1798 los 1260 años de persecución. Y mucho más adelante, en el año 1542, se hizo un concilio de Trento, que todos los concilios es una unión de todas. La palabra concilio significa una unión eclesiástica de diferentes iglesias, a la cual llegar a un acuerdo. Eso significa concilio, si no teníamos el concepto de eso. Bueno, y entonces, desde el año en que se cayó de Clodoveo, le dio la caída al Imperio Romano, siendo gobernador y dando la opción a la entrada al Imperio Papal, hasta el año 1843 serían los 1335 años, 1290 años desde ese mismo año de 508 hasta 1798, que terminó con la Revolución Francesa, y evidentemente los 1260 años que terminaron, para igual manera, para 1798. Y ya en 1844 fue el momento cuando el Señor Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Hay muchas cosas que debemos estudiar y escudriñar. Hemos mirado y continuará la guerra. Podemos ver aquí, he impreso el índice de la enciclopedia Laudato Si. Es como un cronograma del Papa Francisco, hecho el 24 de mayo del 2015, y precisamente este año 2020, es el 5º aniversario de Laudato Si. Entonces aquí está el índice, aquí vemos todo lo que él se espera hacer en los próximos 7 años que están desde hoy en adelante, desde el año 2020, que son del 5º aniversario en adelante. Es un programa que tienen de un bien común. Recordemos que la sierva del Señor habla del bien común que los uniría a un ecumenismo. Aquí tenemos mucha profecía y verdad presente a la vez. Dice que la tecnología, la raíz humana de la crisis ecológica, dice la tecnología, creatividad y poder. ¿Qué quieren hacer con la tecnología? Lo de las 5G, yo no sé si ya nos hemos enterado, si no, los invito también para que nos enteremos de todas las noticias de católicas y del nuevo orden mundial, y todas las cosas que están pasando, es el organizar todas las cosas para el nuevo orden mundial. Y esto es, no, como dice 2 Corintios 2:11, no ignoremos las artimañas del enemigo. Dice genio, ciencia, Daniel 12:4, lo que nos habla de la ciencia que aumentaría. Y en cuanto habla de la globalización, dices que es un Daniel 2:44, el cual dice que el reino, en los días de esos reyes, entonces vendría un reino que será eterno, que es el reino de Dios. El Señor nos dijo que habría un 5º imperio,
que sería la globalización o el nuevo orden mundial. Aquí es algo en contra, es antibíblico, que habla sobre el ecumenismo, sobre la unidad, sobre el integral, sobre el universal, todas estas cosas. Y acá nos habla de economía, lo que nos une es la riqueza, el Banco Mundial, la moneda universal. Y aquí terminamos con estas que son más dicientes, la parte final de esa encíclica Laudato Si. Nos habla de la política y economía en diálogo para la plenitud humana. Aquí vemos la economía sobre la riqueza. También nos habla sobre las religiones en el diálogo con las ciencias, con el genio. Y también la educación y espiritualidad ecológica, educación. ¿Qué pasa con estas tres? Dice, en el Servicio Cristiano, página 197, en la Educación, página 125, y en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 150, dice la sierva del Señor que se combinarían para cubrirlos de escarnio. Ok, ¿a quiénes? A los hijos de Dios, a los que decidan ser obedientes a Dios en todas las cosas y escudriñemos las Escrituras como Él quiere. Bueno, habla sobre el amor civil y político, unámonos en amor, prediquemos del amor, todos amor, 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 amor. Bueno, signos sacramentales y descanso celebrativo. Aquí ya me envía directamente a la santidad del domingo, día de descanso como el sábado judío, según el Papa Francisco. Bueno, el sábado no fue hecho para los judíos, fue hecho para Adán y su descendencia desde la creación. Génesis 2, 1 al 3. Y también vemos cómo la Trinidad y la relación entre las criaturas. Ok, Trinidad, claro, su credo católico, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como tres personas que forman un trino, un Dios. Dice, no hay ni una cita bíblica que me diga la palabra, no hay ni una cita bíblica que me diga la palabra Trinidad, ya lo hemos visto, ni la frase el Espíritu Santo es una persona, tampoco lo he encontrado. Dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, Juan 14, 16, 17. Al pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo se revela al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 16, 14 y Juan 14, 26. También nos dice, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Juan 15, 26. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Deuteronomio 29, 29. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el don del Espíritu, página 36 al 46, nos dice grandes verdades. Bueno, y continuamos aquí con la última parte, dice, reino de todo lo creado, reina de todo lo creado, y aquí me manda a la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya el Papa dice, María es como única intercesora, y la sierva del Señor nos hablaba en el conflicto de los siglos en el 645, página del Antiguo, y en el Nuevo, en el conflicto de los siglos en el Nuevo, 574, y en el Servicio Cristiano en la página 199 nos dice que estos son dos errores capitales, la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Si creemos en un ser que no existe, que la palabra de Dios dice que no existe, que es una persona, entonces, ¿quién es esa persona a la que nosotros estamos adorando y estamos diciendo que es Dios? Bueno, escudriñemos las Escrituras y vayamos a un escrito está, y con el discernimiento de la palabra del Señor, el escudriñamiento de ella y la dirección de tu Santo Espíritu, llegaremos a toda la verdad. Tenemos aquí este libro, Las Profecías de Daniel y Apocalipsis, por Urias Smith, tomo 1, tomo 2, el libro del Apocalipsis, y más adelante está el tomo, adelante en medio de esto está el tomo 1 y el tomo 2. Uno habla sobre el tomo, mejor dicho, está todos los versículos y los capítulos del libro de Daniel, de la Biblia, y el libro de Apocalipsis de la Biblia, explicándonos toda la verdad. Y evidentemente no tenemos escritos y no tenemos cómo podemos argumentar y decir todas las cosas sobre quiénes fueron los valdenses. La sierva del Señor en el capítulo 4 del conflicto de los siglos nos habla sobre el capítulo fieles
antorchas. Estos fieles portaantorchas fueron los valdenses. Y los valdenses estuvieron vestidos de sacos escondidos entre las montañas. Y ellos fueron precisamente los primeros que tradujeron la Biblia. Los primeros que tradujeron las escrituras, lo podemos ver allí. Y por centenares de años, y ellos tenían la Biblia mucho antes que todo, y empezaron a esparcirla y la estudiaban ellos, y fueron los primeros en decir: Roma es el cuerno pequeño, y por eso tanta rabia, tanto odio hacia los valdenses. Aquí vemos, y aún quedan valdenses que han sido con los mismos credos, pero ¿sabe qué dice la sierva del Señor? Que los valdenses tenían el espíritu de la iglesia primitiva. Tenían el mismo espíritu de la iglesia primitiva, ellos hacían y vivían como la iglesia primitiva. Y que nosotros, con el mensaje del tercer ángel, llegaremos a vivir como la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué nos unirá? Solo Dios puede sacarnos de falsas doctrinas y llegar a la verdad de todas las cosas. Y no importa las circunstancias, no importa, acá no dice iglesia primitiva, no importa las cosas que tengamos que pasar, aunque nos acusen de ser herejes. ¿Qué es herejes? Es decir, algo en contra de la palabra del Señor. Nos hemos casado con la palabra del Señor, con Dios, nuestro pastor, nuestro amado Salvador, que es nuestro pastor, o con una iglesia. Somos hijos de Dios y Él es el único, el que nos llevará y nos guiará a toda la verdad. Y si no lo buscamos a Él, entonces seremos confundidos y ya no habrá lugar para salir del desengaño. No habrá lugar para salir de este engaño tan grande y terrible y cosas más que hay. Si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, no buscamos a Dios con humildad y sincera oración. Dios nos bendiga. No solamente estoy hablando para los miembros de una u otra denominación, estoy hablando a todas las denominaciones que han llevado por desconocer, por la adulteración de la palabra del Señor. Hemos llegado hasta ese punto de creer en la Trinidad. Pero hoy el Señor nos muestra una luz y lo que nosotros debemos hacer es seguirla a Él de todo corazón, si queremos ser salvos y no ser después llorar y lamentarnos y reclamar a nuestros pastores, a nuestros ministros, reclamar a las personas que estuvieron como líderes cuando ya no haya oportunidad. Es ahora el momento, de la mano del Señor nos guiará a toda la verdad, y ha llegado la hora de la persecución, cuando Satanás llegará nuevamente, se excitará, porque Dios no hará nada sin que haya revelado sus secretos a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y entonces Él nos está diciendo: salid de ella, pueblo mío, de todas esas cosas que están erróneas, ¿cierto? Salid de ella, pueblo mío, para que no hagáis partícipes, para que no seáis partícipes de sus pecados. Si tú no sales de eso, entonces serás partícipe de sus pecados. ¿Por qué será que el Señor dice así? Dice: no seáis partícipes, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4 y 5. Y dice que sus maldades, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos y hermanas en Cristo, Dios me ha enviado a dar este mensaje de verdad. Dios me ha enviado a decir cosas que vivifican, pero que agitan la ira del enemigo. Así que de la mano del Señor podremos sobrellevar todas las cosas. Ya es el momento en que pronto, muy pronto, estamos en vísperas de ver la ira de Dios, las 7 postreras plagas. Esas plagas que harán justicia a todos los que desobedecieron a Dios, a todos los que no han querido aceptar a Dios, a todos los que han dado de la copa de la abominación y de fornicación a los demás, a todas las naciones, a todas tribus y a todas lenguas de las doctrinas falsas. Entonces ha llegado la hora de la venganza. Isaías nos dice al respecto, y nos dice que ha llegado la hora de la venganza. Mis queridos hermanos, es verdad. Ha llegado la hora de la venganza y el Señor nos llama para que sus hijos escuchemos la voz y oigamos el llamamiento de Él. Y lo vemos muy diciente
muy diciente, que está a las puertas todas las cosas. Si no fuera así, el Señor no lo hubiera dicho. Dice en Isaías, a ver, Isaías 61, es 61, 2, dice, a promulgar. Dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza. Promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Él la predicó y lo podemos buscar en Lucas 4. A ver, no tenía preparado para presentar ahorita esto, pero me parece que es tan vital que no puedo dejar pasar este texto y estas cosas que debo decir en estos momentos, porque Dios es el único que nos dice cuándo debemos decirlo. Y bueno, si es el momento, pues entonces voy a decirlo. En Lucas 4, del 16, aquí cuando después del desierto, después de que salió Jesús del lugar de los 40 días de ayuno, él salió y allí llegó a Nazaret y empezó con un libro a leer y empezó a leer Isaías 61, 1 y 2. Y dice que para predicar que él había sido enviado para recobrar la vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y entonces enrolló el libro. ¿Por qué solamente dijo agradable del Señor? Porque el día de venganza vendría después. Y aquí, en esta parte, me manda Isaías 61, 1 y 2. Y vamos precisamente a Isaías 61, 1 y 2. Y esto fue lo que nos dice Lucas 4, del 16 al 20. Y entonces a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Y se sentó, ¿cierto? Y entonces ha llegado el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.